The Book of the Sun, modelo Subirats, parte 4. En esta cuarta parte de la explicación de su modelo, Subirats retoma una de las ideas centrales de su libro The Book of the Sun, lo hace como invitado en un video, y comienza pidiendo al público que se fije en un mapa muy particular, basado en la proyección ideada por Buckminster Fuller. Subirats describe a Fuller como un auténtico genio de la geometría, explica que Fuller buscó una manera de aplanar el globo terrestre sin producir las enormes distorsiones que aparecen en proyecciones más comunes. A diferencia de mapas como el de Mercator, aquí los continentes mantienen proporciones mucho más razonables, Sudamérica respecto a Norteamérica, Eurasia, África y Australia se ven con tamaños que, según él, son más cercanos a sus dimensiones reales. Hace una observación llamativa: si uno ignora la forma convencional en que suele dibujarse la Antártida, el resultado permite comparar continentes con mucha más honestidad. Para Subirats, esto ya sugiere que el modo en que normalmente se representan ciertas regiones, en especial los extremos sur, no es del todo fiable. A partir de ese mapa, lanza una crítica que considera fundamental: anima a cualquiera a comprar 3 o 4 globos físicos, de distintos fabricantes, pero del mismo tamaño, y a comparar distancias y proporciones. Afirma que, al hacerlo, se descubre que la separación entre Chile y Nueva Zelanda, o entre África y Brasil, no siempre coincide, y que el tamaño relativo de algunos continentes cambia ligeramente de un globo a otro. Según él, si el modelo oficial del globo fuera tan exacto, hoy sería sencillo tomar la esfera ideal de Google Earth, exportarla como modelo tridimensional y reproducirla con una impresora 3D, obteniendo un globo físico idéntico. El hecho de que las representaciones comerciales difieran entre sí y de que, en su opinión, Google Earth ajuste ciertas cosas, le parece una evidencia de que se está trabajando con aproximaciones, no con una geometría cerrada y perfecta. Subirats matiza, eso sí, que la proyección de Buckminster Fuller no debe tomarse como la forma verdadera del mundo. El modo en que se ha cortado y desplegado el globo responde a una decisión geométrica, no a la configuración literal de continentes y océanos. Es solo una herramienta para visualizar superficies con menos distorsión, no un mapa definitivo de cómo es la Tierra. Subirats entra entonces en uno de los núcleos de esta cuarta parte, la relación entre las longitudes, las distancias y el comportamiento del Sol. Recuerda que las longitudes son esas líneas imaginarias que, en el modelo del globo, van del norte al sur en línea recta, desde el polo norte hasta el polo sur. Señala que mapas y proyecciones como la de Fuller, y, en general, todo el sistema de coordenadas, heredan la idea de que esas longitudes son rectas, constantes y equidistantes. Territorios como Australia y Nueva Zelanda se sitúan en base a ese entramado de líneas, que se considera perfectamente regular en la teoría. Pero Subirats plantea un problema de fondo: el Sol, dice, no se comporta como algo que se pueda mover sobre esas líneas rectas de forma simple. Cuando llega el amanecer, no lo hace siguiendo una franja perfectamente lineal que recorra las longitudes como si fueran meridianos rígidos. Y, al mismo tiempo, tampoco encaja del todo con ciertas representaciones populares de tierra plana, donde el Sol se dibuja girando en círculos sobre el disco terrestre, iluminando como una linterna. Según Subirats, ninguna de esas imágenes, ni la del globo clásico ni la de algunos modelos planos simplistas, reproduce fielmente lo que se observa si se analizan con cuidado los tiempos de amanecer, las diferencias horarias entre lugares concretos y el comportamiento del campo magnético terrestre. Su propuesta es que las longitudes, entendidas no como líneas dibujadas en un mapa, sino como caminos reales asociados al fenómeno solar, no son constantes ni uniformes. Para ayudar a visualizar esta idea, Subirats recurre a una analogía con imanes y campos magnéticos. Pide imaginar una placa transparente, una pantalla de ferrita, sobre la que se coloca un imán visto desde arriba, de modo que el polo norte queda en el centro del campo de visión. Si se observa este sistema con un dispositivo adecuado, o con limaduras de hierro, se hace visible un conjunto de líneas curvas que emergen del centro y se arquean hacia un lado. Esas líneas de fuerza representan el campo magnético del imán y tienen una forma muy característica. Subirats propone pensar en esas curvas como si fueran una especie de longitudes energéticas. Ahora introduce un segundo imán desde la parte inferior de la pantalla.
Al hacerlo, las líneas de campo se deforman, se abren, se separan más y se ensanchan en la región donde los campos de ambos imanes entran en conflicto. Trasladando esta imagen a la Tierra, sugiere que, si se concibe el desplazamiento del fenómeno solar como algo que viaja siguiendo estructuras análogas a esas líneas de fuerza, entonces la presencia de una anomalía magnética fuerte podría distorsionar el patrón regular de las longitudes. El resultado sería que, en ciertas zonas, la distancia efectiva en términos de tiempo solar entre dos puntos se haría mayor o menor de lo que indicaría un mapa que asumiera longitudes perfectamente equidistantes. Subirats aplica esta metáfora para explicar, por ejemplo, por qué el amanecer llega a determinados lugares antes de lo que, según la geometría oficial del globo, parecería posible. Cita el caso de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, y su comparación con Inglaterra. A pesar de compartir latitudes comparables, hay unas 4 horas de diferencia en el amanecer. Para él, esto sugiere que la disposición real de las longitudes y las distancias asociadas a ellas no coincide exactamente con la imagen escolar de una esfera homogénea. En este punto introduce un elemento clave en su argumentación, la llamada anomalía magnética del Atlántico Sur. Explica que, entre África y Brasil, existe una zona muy particular donde el campo magnético terrestre se comporta de manera diferente a la esperada por un modelo idealizado. Esta región es conocida en la ciencia oficial como la South Atlantic Magnetic Anomaly. Subirats la describe como un área extensa que se prolonga desde la Antártida, sube hacia el norte y llega a tocar tanto la costa occidental de África como el litoral de Brasil. En su interpretación, esta anomalía actúa como ese segundo imán de su analogía, distorsiona las líneas de fuerza, y con ello, las longitudes reales que seguiría el fenómeno solar. Donde las curvas se ensanchan, la distancia efectiva entre longitudes aumenta, de manera que dos puntos que parecen relativamente cercanos en un globo podrían, en la práctica, estar más separados en términos de recorrido solar. Para reforzar esta visión, Subirats recurre a textos antiguos, como el libro de Gerard Hexen, Keynes de Throne, Hickson, escribiendo a finales del siglo XIX. Se fijó en las diferencias horarias basadas en observaciones del Sol entre Inglaterra, Canadá y Ushuaia. Según recoge Subirats, en esa época se hablaba de hasta 7 horas de diferencia, cifras que no coinciden con los usos modernos, donde las tablas oficiales ofrecen otros números. Subirats interpreta estas discrepancias como síntomas de dos cosas: por un lado, la posibilidad de que el campo magnético, y con él, la anchura de las longitudes, haya cambiado con el tiempo; por otro, la necesidad constante de ajustar relojes y horarios para mantener la coherencia de un modelo que, en la práctica, se ve obligado a negociar con fenómenos reales que no encajan del todo con la teoría. A partir de aquí, presenta un ejemplo que considera muy significativo: la forma en que se han gestionado los cambios de hora en lugares como Sudáfrica. Comenta que, durante muchos años, Sudáfrica aplicó el cambio horario estacional, pero de un modo algo distinto al de otros países. Mientras en muchos lugares el cambio se hace a medianoche o en torno a la 1 de la madrugada, él afirma que en Sudáfrica se efectuaba entre la 1 y las 2, más adelante. El país habría decidido dejar de hacer estos ajustes estacionales, pero para ello realizó un cambio brusco. En lugar de retroceder 1 hora en la siguiente temporada, saltó de la 1 a las 3 y dejó el reloj quieto a partir de entonces. En la lectura de Subirats, este tipo de medidas muestra que el mediodía solar real no se mantiene perfectamente clavado en las 12 en punto. En la práctica, el mediodía va deslizándose, acercándose a la 1 o retrocediendo hacia las 12, y los sistemas horarios civiles se van adaptando con diferentes estrategias. La explicación oficial, basada en la inclinación del eje terrestre, las estaciones y la optimización de la luz diurna, le parece insuficiente para capturar todos los matices. Según él, detrás de estos ajustes hay una realidad más compleja, una Tierra cuyo comportamiento, en relación con el Sol, no encaja exactamente con el relato de una esfera rígidamente definida girando de forma uniforme. En esta misma línea, Subirats propone un cambio de perspectiva respecto al Sol. Sugiere que, en lugar de verlo únicamente como una bola de fuego localizada en un punto concreto del espacio, quizás sea más útil, al menos en algunos análisis, tratarlo como un fenómeno visible que se manifiesta de forma compartida, pero no necesariamente triangulable con la simplicidad que plantean los modelos estándar.
Para ilustrarlo, menciona el caso de dos observadores situados en lugares muy diferentes, por ejemplo uno en Denver, Colorado, y otro en Nueva York. Ambos podrían estar viendo el sol al mismo tiempo y medir su azimut y su elevación con instrumentos precisos, incluso con experiencia militar en navegación y brújulas. Sin embargo, al comparar los datos, las líneas de observación no convergerían en un punto claro y único, aunque ambos ven el mismo disco, con las mismas manchas solares si las hay. Al trazar las direcciones exactas, parece que el Sol está en posiciones distintas para cada uno. Subirats ve en esto una pista de que el Sol no se comporta como un objeto material clásico que pueda fijarse definitivamente en un lugar del cielo mediante triangulación simple. Habla de la posibilidad de que lo que vemos sea un reflejo, un espejismo o una manifestación óptico-electromagnética de algo cuya naturaleza física podría ser diferente de la que se enseña normalmente. En su lenguaje, resume esta intuición de manera gráfica: si alguien tuviera un arco y una flecha, no podría apuntar y acertar al Sol como si fuera un objeto sólido en una coordenada precisa. Esa imposibilidad simbólica serviría para recordar que quizá el Sol, en la práctica, no esté donde creemos que está cuando lo tratamos como un punto geométrico simple. Más adelante, Subirats revisa la historia de las estimaciones de la distancia al Sol en la astronomía clásica. Recuerda cómo, a lo largo de los siglos, esa distancia ha ido cambiando. Primero se hablaba de unos pocos millones de millas, luego varias decenas, hasta llegar a las cifras actuales, mucho mayores. Cada vez que el número aumentaba, también crecía el tamaño atribuido al Sol, con el objetivo de mantener la coherencia entre brillo, ángulos y otros parámetros del sistema. Para Subirats, esto no describe tanto una secuencia de descubrimientos sólidos, sino una sucesión de ajustes del modelo, donde se retocan los datos para que encajen con el resto de la construcción teórica. Comenta también que diferentes entidades, agencias espaciales, universidades, grupos de investigación, han manejado cifras ligeramente distintas en diferentes épocas. De nuevo, lo interpreta como un indicio de que no se trata de magnitudes establecidas de una vez y para siempre, sino de estimaciones que dependen de métodos de cálculo y de supuestos teóricos. Dentro del propio mundo de la Tierra plana, reconoce que también se han propuesto cifras aproximadas para distancia y tamaño del Sol, a menudo presentadas como seguras. Subirats es crítico con estas pretensiones de certeza. Si el Sol no puede triangularse de manera consistente, sostiene que tanto las medidas del modelo globular como las de algunos modelos planos deberían tratarse con cautela. En la parte final de este fragmento, Subirats recurre a relatos de exploración polar, como los atribuidos al almirante Richard Byrd en la Antártida. Se refiere a vuelos en los que los instrumentos indicaban haber cruzado el Polo Sur, y, sin embargo, el Sol seguía apareciendo delante de los pilotos, como si no se hubiera producido un cambio de hemisferio solar claro. En el marco del globo perfecto, esto resultaría difícil de explicar. Para Subirats, encaja mejor con la idea de que la relación entre la Tierra y el Sol no es tan sencilla como la describe el esquema oficial. Menciona también testimonios que hablan de la visión de varios soles, 5, 7, en determinadas circunstancias cercanas al extremo sur. Hoy se conocen fenómenos como los parhelios o sundogs, en los que el Sol parece multiplicarse en el cielo debido a condiciones atmosféricas y cristales de hielo. Subirats, no obstante, propone que, más allá de la óptica, hay un componente electromagnético profundo que todavía no se comprende del todo. En su visión, la existencia de múltiples imágenes solares, halos y espejismos alrededor del Sol refuerza la idea de que no estamos ante una simple esfera material localizada en un punto fijo del espacio. Lo que se manifiesta en el cielo sería el resultado de una interacción compleja entre electricidad, magnetismo y la propia configuración del lugar que habitamos. Para cerrar esta parte, Subirats señala que, con el modelo del globo, lo que se hizo fue separar y compartimentar todos estos fenómenos, asignándolos a distintas ramas de la física, óptica, gravitación, relatividad, sin integrarlos en un solo cuadro coherente. Su propuesta, desarrollada a lo largo de The Book of the Sun y en el resto de su explicación del modelo, es volver a juntar esas piezas y reconsiderar tanto la geometría de la Tierra como la verdadera naturaleza del Sol.